Sí, bueno, primero creo que ya tenemos un error de origen en el debate y creo que habría que intentar desmontarlo, porque el otro día estaba leyendo a Edurne Uriarte en Diario Red, un análisis pues muy a la luz de los acontecimientos, muy en vivo, casi reportero, del fenómeno acordeón, porque efectivamente es uno de los fenómenos más interesantes de este proceso. ¿Por qué? Porque esta votación fue tan compleja que implicó, no solo por el número de candidaturas y por el número de perfiles postulados, sino también incluso por el ámbito en el que se iban a desempeñar y se van a desempeñar esas personas, ¿no? El desconocimiento que tenemos de ese ámbito nos obligó a enterarnos del ámbito y después estudiar perfiles. Y eso es un experimento bien interesante que revitalizó la democracia formal en México, aún no haya sido convocando a decenas de millones, pero la revitalizó. Y el problema es que de pronto con la palabra acordeón empezamos a nombrar eso de lo que hay que seguirle pensando, porque de verdad es una cultura deliberativa, colectiva e individual que no suele tramitarse por la vía urna, sino que suele tramitarse por otras vías de democracias participativas de otro estilo, más asamblearias, más deliberativas, ¿no? Entonces, creo que hay un proceso deliberativo que después va y se deposita en una urna. Entonces, es como muy interesante de discutir para el futuro, ¿no? Pero creo que todo mundo que hizo la tarea se queda de esta experiencia con una muy bonita vivencia de haber puesto en la discusión de sus redes afectivas, de sus redes de confianza ético-política, la formación de criterios para el ejercicio del voto. Y creo que eso es bien interesante como fenómeno de ciudadanía. Hace unos días tú hablabas como de una especie de maestría en ciudadanía, ¿no? O de doctorado en ciudadanía. Y creo que sí. El problema es que le empezamos a llamar acordeón a eso y de pronto le empezamos a llamar acordeón a algo que no se llama acordeón, se llama coacción del voto, compra del voto, acarreo, voto corporativo, ¿no? Que tiene que ver con un aparato partidocrático y gubernamental, que ahí es lo más grave porque implica desvío de recursos, ¿no? Para presionar a sectores de la población, para inclinar la balanza de la urna hacia determinada dirección y determinados intereses, ¿no? Entonces creo que como le llamamos acordeón a las dos cosas, estamos por un lado palideciendo la importancia de una experiencia política, que es una politización con un plus respecto al clima de politización y de liberación pública que implica todo proceso electoral y de lo cual hemos hablado, ¿no? Pero un plus en términos de los mecanismos que la gente se inventó individual y colectivamente para poder votar, ¿no? Y lo otro que pues es en realidad son aparatos de presión y de coacción del voto que en este país tenemos muy conocidos y que deberían ser oportunamente fiscalizados por la autoridad electoral, porque sin duda pues mucho dinero se gastó en la impresión de volantitos y de folletitos en muchas regiones del país. Eso por un lado, o sea, creo que hemos estado discutiendo todo bajo el mote acordeón y creo que en eso estamos perdiendo como detalle, ¿no? Como fines en el análisis. Coincido con que el análisis que hizo Federico Nay el otro día en una entrevista con Julio Astillero, con esta idea del acordeón desde abajo, el acordeón desde arriba, alguna cosa se matizó, pero creo en realidad que seguimos sin la capacidad de valorar esa experiencia política de construcción del voto desde abajo, para lo otro ya teníamos nombre, o sea, no le pongamos acordeón a lo que ya sabemos cómo se llama y se ha llamado siempre voto corporativo, coacción, compra de votos. Hay que ver qué tanto afectó. Y la otra es, bueno, entonces pensemos, va a ser muy difícil saberlo, pero habría que empezar como a intentar hilar fino en términos de cómo se compuso la votación, ¿no? Es muy evidente que hubo un voto de aparato duro y no solo muy evidente en las cifras, sino fue evidente en las evidencias que salieron por aquí y por allá de bots a los que tú mandabas tu sección electoral y te mandaba la retahíla de votación, que después es la conformación que quedó de los que ya tenemos claro, ¿no? O bien los folletitos que tenían esa misma votación. Por supuesto que hubo un voto de aparato, ese voto de aparato fue distinto regionalmente, también eso hay un comportamiento que habría que analizar, pero hay otros componentes, ¿no? Está el voto militante de base,
y por militante quiero decir que pasó por algún filtro organizativo. No tiene que ver con yo y mi familia, o yo y Gaby en un Zoom nocturno de, oye, ¿viste este perfil? No sé qué, no, sino estas consejos vecinales, organizaciones barriales, y ese voto militante de base puede ser o no de Morena, ¿no? Algunos fueron de Morena y otros no fueron de Morena, ¿no? Organizaciones civiles de derechos que se organizaron, colectivos estudiantiles, etcétera. Ese es un voto. Y el otro es el acordeón individual, esta experiencia que cuenta Edurne Uriarte, ¿no? Que tiene que ver con pues las personas, lo que hicimos, ¿no? Así, haciendo tablitas de Excel o unos cuadros de doble entrada, como la Gaby, ¿no? Y creo que habrá que empezar a ver, porque ese es el actor el actor votante que se convocó, que se dio cita el domingo en las urnas, estuvo alimentado por estos tres ríos, ¿no? El voto del aparato, del que no hay mucho que decir y más bien habría que fiscalizarlo, y que además, como muy bien lo decía Diana, rompe un poco la idea de que esto era una elección sin partidos, porque finalmente hubo una fuerte camada de votantes que fueron convocados por los mecanismos habituales de voto partidario, ¿no? Pero la novedad tiene que ver con estos otros votos, ¿no? Cómo se organizó el voto militante, que se dirimió en espacios organizativos colectivos, y este voto más en lo individual o en pequeñas esferas, que deja una memoria política muy bonita de esta elección. Pero al mismo tiempo que deja una memoria política muy bonita, también deja, y hay que decirlo, un sentido de frustración. Es decir, toda la chamba de colectivos y de individuos que estuvieron preparando su voto, y después ver que la planadora del voto del aparato aparentemente no se movió, o sea que se pudieron mover cosas, ahorita lo podemos platicar, ¿no? Pudieron haber como diferencias que se explican por la afluencia de estas otras dos corrientes, ¿no? El aparato, base de votación, y un afluente que hizo crecer muchísimo a Hugo Aguilar, por ejemplo, de voto militante de base y de voto individual y en pequeños núcleos, y otros que no fueron favorecidos, ¿no? Y la frustración, y con esto termino, es legítima. O sea, gente que dice, híjole, yo de veras sí estuve 20 horas preparando mi voto, como para ver que en realidad ya estaba en el folletito, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejo en esta ronda.